Buenas, en este video les quiero contar lo que significó la catástrofe del ultravioleta. Una de las cosas que quedaron sin explicar a finales del siglo XIX fue el espectro de luz emitidas por los objetos calientes. Entre 1890 y el 1900, varios físicos empezaron a estudiar experimentalmente cómo emiten luz esos objetos. El experimento daba una curva muy precisa y reproducible. Era un fenómeno real, medible, que sí o sí debía poder ser explicado con la física conocida. Primero lo intentó Wien en 1996, que propuso una fórmula que funcionaba bastante bien, pero solo en ciertas longitudes de onda. Después, Riley y Jean derivaron una nueva fórmula, pero esta nueva fórmula fallaba rotundamente en la zona del ultravioleta. Esto puso en evidencia un problema mucho más profundo. No se trataba simplemente de corregir un detalle, sino de que la física clásica estaba chocando contra un límite fundamental. En este contexto de crisis aparece Planck, que propone una idea completamente nueva y sin saberlo abre una puerta a lo que fue la física cuántica. Pero primero, para poder entender la catástrofe del ultravioleta, necesitamos tener muy claro qué es un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto ideal que absorbe toda la radiación que recibe sin reflejar nada. Cuando lo calentamos, un cuerpo negro emite radiación electromagnética solamente según su temperatura, sin importar el material de que esté hecho. Lo interesante de esto es que, aunque un cuerpo negro es un objeto ideal, muchos de los objetos reales se comportan de esa manera. Por ejemplo, el filamento incandescente de una lamparita, el metal rojo vivo o incluso la superficie del Sol. Por eso, si logramos explicar la radiación de cuerpo negro, también estaríamos explicando cómo emiten luz la mayoría de los objetos que vemos en la vida cotidiana. Cuando analizamos el espectro de radiación emitido por un cuerpo negro, vemos que la intensidad no se distribuye de manera uniforme. Hay una longitud de onda donde la intensidad alcanza un máximo. A esta longitud de onda la llamaremos la longitud de onda pico o lambda p. Lo que descubrió Wien experimentalmente es que este pico no permanece fijo, se desplaza hacia longitudes de onda cada vez más cortas cuando aumentamos la temperatura del cuerpo. Este comportamiento está resumido matemáticamente en la ley de Wien, que dice que si la temperatura sube, el pico del espectro debe moverse hacia valores muy pequeños. A bajas temperaturas, el objeto emite sobre todo en infrarrojo. A temperaturas intermedias, empieza a verse rojo. Aún más caliente, pasa al amarillo, al blanco y finalmente al azul si fuera suficientemente caliente. Riley y Jean trataron de explicar el espectro del cuerpo negro usando únicamente los principios de la física clásica, como fueron las ecuaciones de Maxwell y el teorema de equipartición de la energía. La idea era la siguiente. Dentro de una cavidad caliente hay radiación electromagnética que puede describirse como una superposición de ondas estacionarias, como la que vimos en clase. Cada una de estas ondas corresponde a un modo de vibración diferente, y la física clásica asumía que cada modo tiene en promedio la misma energía, proporcional a la temperatura. El problema aparece cuando contamos cuántos modos existen por cada longitud de onda. En el sistema electromagnético, el número de modos aumenta muy rápidamente cuando la longitud de onda es pequeña. Es decir, en la región del ultravioleta hay una enorme densidad de modos posibles. La fórmula de Rayleigh-Jeans surge justo de combinar estas dos ideas. Para longitudes de onda muy pequeñas, la cantidad de modos crece muy rápido y cada modo aporta la misma energía promedio, kT. Al multiplicar la energía por la cantidad de modos, aparece el factor lambda a la cuarta, y este término implica que matemáticamente la intensidad debería crecer sin límite cuando la longitud de onda se hace muy pequeña. Esto conduce directamente a un resultado absurdo. La energía emitida en el ultravioleta debería ser infinita. Los experimentos mostraban exactamente lo contrario. La densidad cae en esta región. Por eso, este resultado se llamó la catástrofe del ultravioleta. No era un error de cálculo, era una señal de que los principios clásicos ya no eran suficientes para describir la naturaleza a escalas pequeñas.
Finales del siglo XIX se midió con precisión la radiación emitida por los objetos calientes, y ya quedó muy claro que la curva experimental tenía una forma muy particular. Crecía, alcanzaba un máximo y luego caía rápidamente. Este era el comportamiento, y ambos modelos, desde dos enfoques diferentes, lograron explicar solamente pedazos de ese espectro, pero la curva experimental era una sola, continua, sin cortes ni saltos. Esta situación fue una señal muy fuerte de que la física clásica, tal y como estaba planteada, no podía explicar el fenómeno completo. Hacía falta una idea nueva que integrara toda la curva, y esa idea llegó con Planck. Justamente, a continuación, vamos a ver cómo Planck logra resolver esta contradicción mediante la idea revolucionaria de que la energía no puede tomar cualquier valor continuo. Llegamos ahora al punto decisivo de esta historia, el momento en el que Planck introduce una idea completamente nueva para poder explicar el espectro del cuerpo negro. Planck estaba tratando de obtener una fórmula que encajara con los datos experimentales. Durante semanas intentó usar teorías clásicas, pero todas fallaban. Finalmente se dio cuenta de que la única forma de corregir la divergencia del ultravioleta era hacer una suposición que iba directamente en contra de la física aceptada en ese momento. Esa suposición es que la energía no se intercambia de manera continua, como se creía hasta ese momento, sino en paquetes discretos, proporcionales a la frecuencia de oscilación. Es decir, la energía estaba cuantizada. Planck no creía que esto describiera la naturaleza real, pero era un truco matemático. Y este truco resolvió el problema completamente, porque al restringir las energías posibles, limita la contribución de los modos de alta frecuencia y evita la divergencia en el ultravioleta. La idea de que la energía viene en paquetes discretos es el primer paso real hacia la física cuántica. Planck abrió una puerta que luego Einstein, Bohr, Rödinger, Heisenberg llevarían mucho más lejos. Este es el nacimiento de la cuántica. Una vez que Planck introdujo la idea de que la energía no puede tomar cualquier valor continuo, sino únicamente múltiplos de HF, pudo derivar esta fórmula que describe exactamente la intensidad de radiación de un cuerpo negro para todas las longitudes de onda. La fórmula parece complicada, pero conceptualmente tiene dos partes muy importantes. La primera refleja cómo la radiación con la longitud de onda desde un punto de vista puramente ondulatorio. Esta parte coincide con lo que precedía la física clásica. En la segunda parte, el denominador exponencial, ¿sí? Este es el corazón de la teoría de Planck. Este término surge precisamente de la cuantización, ya que todos los modos pueden tener cualquier energía, sino que deben excitarse en múltiplos de HF. Lo importante de este factor exponencial es que suprime la intensidad en la región de longitudes de onda corta. Para longitudes de onda grande, este término es muy pequeño y la fórmula se parece mucho a la de Rayleigh-Jean. Por eso funciona el infrarrojo. Pero para longitudes de onda pequeñas, el exponente del exponencial, HF sobre lambda kt, crece muchísimo y el denominador se vuelve enorme. Esto hace que la intensidad caiga rápidamente, justo como muestran los experimentos. Gracias a este término, la fórmula de Planck no diverge en el ultravioleta, al contrario, predice correctamente que la intensidad disminuye. Lo extraordinario de esta fórmula, basada en una idea completamente nueva, que es la cuantización de la energía, es que coincide perfectamente con todas las mediciones experimentales. Fue la primera vez que alguien describió el espectro del cuerpo negro sin fallar en la zona de longitudes de onda largas ni en las cortas. Por eso se considera que esta ecuación marca el nacimiento de la física cuántica. Es la primera vez que una teoría con ingredientes cuánticos supera a la física clásica. Este pequeño problema experimental desencadenó una revolución. Einstein tomó la idea de Planck para explicar el fenómeno del fotoeléctrico. Bohr la usó para el modelo atómico. Y Rödinger y Heisenberg desarrollaron la mecánica cuántica. Todo empieza aquí, en el espectro del cuerpo negro. En conclusiones,
La catástrofe de ultravioleta no fue solo un error técnico, reveló un límite profundo en la física clásica. La solución de Planck introdujo la idea de la cuantización, que hoy es la base de toda la física moderna. Todo empezó aquí, por la necesidad de explicar un fenómeno experimental que la física clásica no podía describir. La curva del cuerpo negro fue una grieta en el edificio de la física del siglo XIX, y la hipótesis cuántica de Planck fue el primer ladrillo del nuevo edificio que surgió después. Finalmente, este cambio conceptual nos llevó a comprender fenómenos como la dualidad onda-partícula, la estructura de los átomos, la superconductividad, la tecnología láser e incluso el funcionamiento de chips y de la electrónica moderna. La fórmula de Planck es mucho más que un modelo exitoso, es el punto de partida de la física cuántica.